Mucho hemos comentado sobre la situación en Nicaragua, las manifestaciones públicas que se han dado desde abril pasado, y vamos a hablar un poco más de ello hoy. Ayer la Organización de Estados Americanos pidió a Nicaragua compartir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, la información necesaria para investigar los abusos a los derechos humanos perpetrados durante las protestas que han sacudido desde abril a la nación centroamericana. La CIDH instaló en junio un mecanismo especial de seguimiento, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI Nicaragua, para que de manera complementaria diera seguimiento a las recomendaciones de la CIDH luego de su visita a ese país en mayo. La OEA formuló su solicitud después de que el grupo de trabajo, que está conformado por representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú, presentó el miércoles su primer reporte ante el Consejo Permanente de la organización. Hay que decir que Nicaragua no reconoce la existencia de este grupo de trabajo de la OEA. Es lo más reciente, digamos, que ha sucedido en el contexto de estas protestas en Nicaragua, pero quisiéramos ampliar la información. Aquí se encuentran con nosotros, se los agradezco mucho, Víctor Agustín Cuadras y Zaida Hernández. Ellos son integrantes del movimiento universitario 19 de abril, el primer movimiento estudiantil que se creó a partir de las protestas. Les doy a ambos la bienvenida al programa. Zaida, bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio. Y Víctor, bienvenido. Muchas gracias. ¿Ustedes cuándo salieron de Nicaragua, Víctor? El sábado 8 de septiembre viajamos a la Ciudad de México con el objetivo de tener varias reuniones en espacios universitarios para tener conversatorios sobre la situación en Nicaragua y una gira de medios de comunicación para hacer más visible la situación que se vive en Nicaragua. Digamos que están fuera de Nicaragua en estos momentos por acuerdo del movimiento estudiantil, y ¿qué es lo que han encontrado acá? ¿Cómo los han recibido? ¿Qué tanto interés encuentran en el movimiento, Zaida? Sí, de hecho, como movimiento estamos organizados y delegamos responsabilidades. A nosotros nos corresponde lo que es las denuncias internacionales. Dentro de Nicaragua está la otra parte que siempre está en continuo movimiento, por decirlo así, realizando marchas, plantones, exigiendo siempre justicia y democracia, al igual que nosotros lo hacemos fuera. De antemano, siempre agradeciendo a la comunidad mexicana que nos ha abierto las puertas, han sido muy hospitalarios con nosotros, los universitarios también de acá muy dispuestos a compartir experiencias de ellos y nuestras vivencias. Hablamos de la crisis nicaragüense y también latinoamericana, ya que no solo Nicaragua vive en una dictadura. Bueno, ¿qué carreras? Tú ya terminaste, Zaida, ¿verdad? Estás a punto de recibirte. ¿Qué carreras estudian ustedes? En tu caso, Víctor. Ambos estudiamos ingeniería química en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y en realidad son un grupo de universitarios de todo tipo de carreras, desde las ciencias sociales hasta agropecuarias. Y ustedes estuvieron en un momento dado en las trincheras en la universidad, protestando Sí, ahí. así es. En mi caso, el 19 de abril, yo estaba en las afueras de la Universidad Nacional de Ingeniería, protestando y recibiendo bombas de gases lacrimógenos y balas de salva por parte de la Policía Nacional. Hubo un tiempo de que esto, por motivos de tanta represión, muchos de nosotros, de los estudiantes, no pudo salir del recinto universitario y para salvaguardar nuestras vidas nos quedamos dentro de él. ¿Cuánto tiempo duró eso? La primera universidad, UPOLI, fue más de un mes. Una trinchera. Sí, y UNAM Managua estuvo 2 meses, un poco más de 2 meses atrincherada, y también la Universidad Nacional Agraria estuvo por un periodo igual. ¿Cómo están las cosas ahora? En el seguimiento informativo que hemos hecho a los sucesos en Nicaragua, pues una parte importante ha sido la acción pues de grupos que no están identificados con uniformes, pero que actúan a favor
del régimen atacando a manifestantes. ¿Cómo están las cosas hoy en ese sentido? ¿Cómo están los manifestantes y cómo están las exigencias ante el gobierno de Daniel Ortega? Bueno, en el término de exigencias, el pueblo nicaragüense ha tenido muy claro desde el principio qué es lo que queremos, y es democracia, Estado de Derecho y justicia verdadera. Desde el espacio en el que lograron articularse todas las expresiones organizadas de la sociedad civil nicaragüense que defendían los derechos populares, se planteó una ruta para el adelanto de elecciones, transformaciones a la constitución política para evitar la reelección y otras modificaciones a la ley electoral que son necesarias para unas elecciones transparentes y creíbles. En el caso de los grupos paramilitares, son los que siembran el terror por las calles de Nicaragua día tras día. Tienen el permiso de Ortega para reprimir, matar, secuestrar a manifestantes y a miembros de la sociedad civil que han mostrado algún tipo de apoyo a quienes se manifestaron o atrincheraron en algún momento. Lo que se vive en Nicaragua es un estado total de anarquía. La Policía Nacional no sirve al pueblo, no defiende al pueblo. El Ejército Nacional tiene un papel muy extraño, una relación de amor con la dictadura, y no cumple con su ley constitutiva. ¿Cuántas personas, hemos ido haciendo el recuento, pero bueno, finalmente los días pasan y las cifras cambian? ¿Cuántas personas se estima que han fallecido o están desaparecidas en el contexto de estas protestas? Zaida. Sí, hay que decir que Nicaragua es un país muy pequeño, no tenemos ni 7 millones de habitantes, y contar con 481 personas asesinadas, no es fallecidas, asesinadas. Al día de hoy. Sí, tenemos 3.900, casi 4.000 personas heridas y más de 1.200 personas desaparecidas hasta la fecha. Y bueno, y también un número de personas encarceladas, ¿no? Nuestros presos políticos, son cientos de presos políticos que están acusados de terrorismo por una ley que el gobierno junto con la Asamblea Nacional de forma absurda crearon para atacar y para neutralizar a todos los protestantes, que es increíble, porque yo digo, entonces tiene que venir y acusar a toda la población nicaragüense, que somos los que estamos en la calle. ¿Cuál es su expectativa, Víctor? ¿Qué es lo que puede venir en las próximas semanas, los próximos meses? Bueno, esperamos que toda la presión internacional que ha venido en aumento en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo surta el efecto que hemos estado buscando, que obligarlo a reinstaurar la mesa de diálogo nacional en la que se consigan los acuerdos políticos para el adelanto de elecciones. Es por lo que estamos luchando, porque el pueblo está exigiendo que Daniel Ortega dimita de su cargo, y en un mínimo de común acuerdo, si él no desea dimitir para evitar una confrontación que nos lleve a más muertes, entonces estamos dispuestos a adelantar las elecciones e ir a una contienda electoral en la que el pueblo va a demostrar cuál es su decisión. Este proceso de diálogo en el que hemos visto presente a la iglesia nicaragüense, ¿en qué etapa está, Zaida? Ahorita está meramente pausado lo que es el diálogo nacional. Sí, efectivamente, nuestra Iglesia Católica ha sido la mediadora en todo este proceso. Aparte de eso, ha sufrido agresiones, las turbas que sirven al gobierno, financiadas por este régimen. No ha bastado con asesinar a niños y a la población en general, sino que también han atentado en contra de la vida de nuestros obispos. Y el diálogo se mantiene estático por la falta de voluntad política que tiene el gobierno. Esta resolución del Consejo Permanente de la OEA que describíamos antes de la conversación con ustedes, ¿qué les ha parecido y qué tanto puede ayudar a restablecer este diálogo? Bueno, esta es la tercera sesión del Consejo Permanente en el que se saca una resolución sobre el tema de Nicaragua.
y cada vez el tono es más fuerte. Esperamos que llegue el momento adecuado muy pronto en el que se aplique la Carta Democrática a Nicaragua en el caso que el gobierno decida no aceptar las recomendaciones que la OEA está haciendo. Esto abona, obviamente, a que Daniel Ortega quede expuesto ante el mundo como lo que es, un asesino y un violador de derechos humanos. Todos los pronunciamientos de la OEA, todas sus resoluciones han abonado a la lucha del pueblo nicaragüense, sin duda alguna. Bueno, ¿tú qué esperarías, Zaida, para las próximas semanas, los próximos meses? Esperaría lo mismo que todos los nicaragüenses, reconstruir. No es construir una nueva Nicaragua con la base en la democracia y alcanzar la justicia para todos nuestros asesinados, para todas esas madres que hoy lloran a sus hijos, que le arrebataron la vida de una forma inesperada. Necesitamos educación de calidad para los profesionales que estamos en formación, un mercado por competencia, no por afinidad a un gobierno. Justicia, democracia y libertad para Nicaragua. Eso es lo que esperamos. Bueno, estas protestas han sucedido en un contexto social, un contexto económico. ¿Cómo es la vida diaria en Nicaragua desde unos meses para atrás? Bueno, Nicaragua se encuentra en una debacle económica. Nuestro país es un país que depende mucho de las exportaciones de materias primas o de productos terminados básicos de la industria textil, y ante las protestas y la inestabilidad en la seguridad nacional, muchas empresas han cerrado, muchos trabajadores que han sido perseguidos han renunciado a sus trabajos, y obviamente hay una inestabilidad general que ha dejado a más de 250,000 nicaragüenses desempleados, el turismo colapsado en su totalidad. Si Daniel Ortega continúa en el poder, obviamente lo que espera Nicaragua es una debacle económica que la va a sumir en una seria crisis económica. Antes de que el mundo volteara hacia los sucesos en Nicaragua, los sucesos que comenzaron en abril, uno podía leer en los medios internacionales reseñas sobre el turismo en Nicaragua que presentaban al país como un país muy seguro, como un país abierto al mundo, abierto al turismo. Algo evidentemente sucedió, algo se deterioró, o será que el mundo no veía lo que realmente estaba pasando en Nicaragua, sino hasta que comenzaron estas manifestaciones, Zaida. Nicaragua sí efectivamente era un país muy, muy seguro, no solo para la población nicaragüense, sino que para todo el turista. Nosotros los nicaragüenses somos muy hospitalarios. Lo que sucedía en el país durante estos casi 12 años que tiene el régimen de estar en el poder nuevamente era una manipulación completa, pero también la apatía de la población en no ser incisivo en lo que eran los temas políticos. Tampoco habíamos sido agredidos de una forma brutal como hemos sido por casi 5 meses. Esta represión no se vivía antes. ¿Pero era una paz con miedo, digamos, lo que había antes de estas protestas? No era una paz con miedo, más que todo era apatía. Sí, era conformismo de parte de la población, pero ya el hartazgo llegó a un punto tal de que ya sabemos lo que exige el pueblo de Nicaragua. Sí. Finalmente, Víctor, Daniel Ortega parece haber caído en la terrible ironía de ser el hombre que combatió a Somoza y de ser en este momento señalado como él mismo como un dictador. Sí, sin duda alguna, creo que al final Daniel Ortega aprendió todos los males del dictador al que se enfrentó, y lo que sucede en Nicaragua al final es que hay una traición a una revolución que prometía justicia social para un país sumido en la miseria en aquellos tiempos de 1979. ¿Ustedes se quedan? ¿Se quedan por acá un tiempo? ¿Regresan a Nicaragua? ¿Cuáles son sus planes? Solo vamos a terminar la agenda que tenemos en las universidades, los otros medios también de comunicación que nos han abierto sus puertas, y efectivamente vamos a regresar a Nicaragua. Bueno, pues estaremos
pendientes de la situación en Nicaragua. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Zaida Hernández y Víctor Agustín Cuadras, estudiantes nicaragüenses